En aquel tiempo, al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaúm, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Desde entonces Jesús comenzó a predicar, diciendo: «Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos». Jesús recorría toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Su fama se extendió por toda Siria y le traían todos los enfermos, aquejados de toda clase de enfermedades y dolores, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y él los curó. Y lo seguían multitudes venidas de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. Palabra del Señor. Aunque todavía estamos dentro del tiempo de Navidad, que no termina hasta el domingo en que se celebra la solemnidad del bautismo del Señor, sin embargo ya las lecturas de cada día empiezan a mostrarnos algunos aspectos de la vida pública de Jesús. Hoy muestran dos. Estamos en el inicio de la vida pública que tiene lugar en Galilea, y muestran dos: primero la predicación y segundo muestra el hecho de los milagros. Me quisiera fijar en un aspecto de la predicación en la meditación de hoy. De hecho, este aspecto lo recogió San Juan Pablo II cuando introdujo la reforma en el rosario, poniendo los misterios de luz. El tercer misterio de luz precisamente hace referencia al Evangelio de hoy, la predicación del reino y la conversión. Pero normalmente, y lo he escuchado así muchas veces, cuando se reza este misterio, por supuesto lo he escuchado cuando se reza en público, no sé, en privado cada uno lo que hará, pero se dice generalmente solo tercer misterio de luz, la predicación del reino de Dios. Y es la predicación del reino y la conversión. Y Jesús insiste mucho en eso. La llamada de Jesús, lo mismo que la llamada de San Juan Bautista, va a ser en primer lugar una llamada a la conversión. Pero esa conversión es la base para poder entrar en el reino de Dios. Es decir, no habrá reino de Dios ni en la tierra, ni habrá participación, presencia en el reino de Dios en el cielo, es decir, nuestra presencia en ese reino de Dios, nuestra vida en el cielo, si no ha habido previamente una conversión. Y es imposible, no se puede que haya conversión si no hay luz primero, es decir, si no hay una conciencia de saber a dónde me tengo que convertir. De hecho, convertir viene de un verbo latín, convergere. Significa volver a algo, volver de alguna manera, converger, volver a un sitio, de alguna manera volver a un origen. Es decir, tengo que volver a Dios, tengo que volver a mi origen, tengo que volver a aquella naturaleza herida por el pecado original, antes de ser herida por el pecado original, cuando el hombre se paseaba con Dios apaciblemente en el jardín del Edén, antes de que el hombre decidiera hacerse Dios, antes de que el hombre cayera en la trampa de querer decidir por sí mismo qué es bueno y qué es malo, porque eso es lo que significa comer del fruto prohibido, del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. La serpiente astuta, el demonio tentador, le dice a Eva y le dice a Adán que si comen de ese fruto van a poder decidir por sí mismos qué es bueno y qué es malo. Eso es el relativismo. Y decidiendo por sí mismos qué es bueno y qué es malo, van a ser igual a Dios. Es decir, la capacidad de decidir qué es bueno y qué es malo, esa capacidad solo la tiene Dios, que además la usa no para decidir que el mal es bien, el bien es mal a capricho, sino que la usa en función de la realidad que Él mismo ha creado y por nuestro bien. Por lo tanto, decidir por nosotros mismos qué es bueno y qué es malo es un pecado de soberbia y es un pecado que además nos pone en la actitud, en la situación de hacer injusticias a los demás, porque cuando decidimos que una cosa mala es buena, siempre estamos perjudicando a alguien, aquel al cual ese mal que hacemos le perjudica, le hace daño. Por eso, es necesaria la luz,
Es necesaria la luz y la cita del profeta que dice hoy el Evangelio es pueblos de tribus de Zabulón y Neftalí, una luz grande les brilló. Necesitamos la luz. Necesitamos saber cuál es la verdad. ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? ¿Qué es verdadero? ¿Qué es falso? Jesús trae la luz. Y desde la luz podemos ver cuál es el camino para la conversión, para volver al origen, para volver a Dios. Puede ser que tengamos la luz, puede ser que sepamos cuál es el camino y que no queramos recorrer ese camino, o que luchando al final no seamos capaces. Bueno, pero al menos si tenemos la luz tenemos una posibilidad. Si no tenemos la luz, ¿cómo vamos a ir por un camino que no conocemos, que está envuelto en las sombras? Pues daremos golpes, nos daremos golpes y daremos golpes a otros. Nos haremos daño y haremos daño a otros. Alguno podrá decir, pero no cometes pecado porque hay ignorancia. Hay que recordar que la ignorancia no es pecado cuando es invencible. Y en este caso, por lo menos en la mayor parte de los casos, es una ignorancia vencible que con estudio o buscando formación se puede esa ignorancia vencer. Por eso, conversión. Y para conversión, luz. Y para luz necesitamos que nos expliquen el Evangelio tal y como Cristo lo presentó, tal y como la tradición lo ha transmitido, tal y como lo enseña el magisterio de la Iglesia. Desde la luz, agradecimiento y por agradecimiento, conversión. Y entonces sí, estaremos preparados para trabajar por el reino de Dios, hacer lo posible para que el reino de Dios esté en la tierra, por ejemplo, ayudando a los pobres, y también estaremos preparando nuestra presencia en el reino de Dios en el cielo. Que así sea.